Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Dios se hizo hombre, ser humano, se encarnó para que el ser humano pudiera llegar a ser divinizado. Muy a propósito de los relatos que hemos estado leyendo del Génesis, leímos en el capítulo 1 el relato de la creación, primer relato de la creación, capítulo 2, segundo relato de la creación, capítulo 3, la caída, cómo se profetiza un protoevangelio, se profetiza la salvación que vemos cumplida plenamente en el libro del Apocalipsis. ¿Recuerdan? Génesis 3 se cumple en Apocalipsis 12. Y aquí es muy interesante porque el pecado de origen consistió en esa gran tentación. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Gran tentación aún hoy, ¿verdad? Aún tenemos hoy esa gran tentación de querer ser los dueños del bien y del mal, de querer ser dioses, de querer ser superiores incluso que el mismo Dios. Usurpamos el lugar de Dios, ya sea por medio de la política, del poder, de las reformas y estructuras sociales y leyes y todo lo que queramos. Queremos imponer el bien y el mal, según nuestro propio criterio, es decir, nos ponemos en el lugar de Dios. Y ese es el gran pecado de origen. Y sin embargo viene San Agustín y nos dice, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Una frase polémica. Sin embargo, tiene mucho sentido. Tiene toda la verdad del mundo, porque Dios no se deja ganar en misericordia, no se deja ganar en bondad, en amor, y se adelanta a nuestros planes. De manera que vemos que desde que el hombre cae, desde que caemos en el pecado original, el pecado del origen, ya Dios está prometiendo la salvación. Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras persigues tú su talón. Ya hay una promesa de salvación. Y la restauración al estado original es solamente el comienzo. Con la venida de Cristo, no nada más nos quedamos con la restauración a la gracia original. No solamente Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo, no fue solamente una reconciliación, sino que además nos elevó a la dignidad de los hijos de Dios. O sea, fue un paso más allá. Nosotros perdimos la amistad con Dios, perdimos el estado de gracia original, la felicidad natural, el paraíso, el jardín del Edén. Nuestro estado original fue lo que perdimos. Y sin embargo, cuando Dios nos reconcilia con Él, nos eleva a una dignidad más alta, la dignidad de los hijos de Dios. Entonces nosotros vimos en Génesis 1 que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Estar creado a imagen y semejanza de Dios es la gracia original, es la felicidad natural, es el paraíso. Ser imagen y semejanza de Dios es nuestra felicidad natural. Ahora Cristo nos ha dado una gracia sobrenatural, nos ha elevado a la dignidad de hijos de Dios. El apóstol Pedro en su carta lo va a decir de esta manera. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Entonces nosotros hoy estamos analizando en los primeros capítulos del Génesis la naturaleza humana. Y sin embargo, en Cristo también hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es el ser humano? Es naturaleza humana que participa ahora de la naturaleza divina. Ya dimos un salto cualitativo. Los filósofos le van a llamar así un salto cualitativo, porque hay un abismo entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. De manera que todos somos creación de Dios, toda la humanidad es creada a imagen y semejanza de Dios, sin importar religión, ni raza, ni nada. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos en nuestra naturaleza la imagen y la semejanza de Dios, pero esa es una naturaleza humana. Al ser injertados en Cristo por el bautismo, cuando somos incorporados a Cristo por el bautismo, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Nuestro ser, nuestra naturaleza ha dado un salto cualitativo. Hay un abismo, decíamos, entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. No podemos dar ese salto. Es decir, la naturaleza humana no puede por sí misma convertirse en naturaleza divina, ni participar de la naturaleza divina. No nos podemos transformar en Dios. Nosotros no podemos transformarnos en Dios
como si fuéramos un ratoncito que se quiere transformar en un león. Nuestra naturaleza no puede cambiar, no la podemos cambiar. Es lo que nos hace ser lo que somos, seres humanos. Y todos los seres humanos somos de naturaleza humana. De manera que cuando decimos es que todos somos hijos de Dios, pues ya es una exageración, ¿verdad? Porque Dios es Dios, naturaleza divina. No podemos decir somos hijos de Dios, porque Dios nos creó a todos. Ah, bueno, sí, somos todos creación de Dios, y en cuanto que Dios nos ha creado todos a su imagen y semejanza, podríamos decir todos somos hijos suyos porque somos criaturas de Dios. Por eso Dios es nuestro Padre. Pero en ese mismo sentido, exactamente, tan hijos de Dios seríamos nosotros como las cucarachas, y ustedes las pisan y las matan, ¿verdad? Pisoteando la dignidad de los pobres insectos. Porque también las cucarachas, las moscas, los mosquitos son criaturas de Dios. Entonces, no podemos adjudicarnos la gloria de ser hijos de Dios nomás porque sí, porque quiero. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Sin embargo, en Cristo y por los medios que Él ha instituido, los medios de la gracia, que son los sacramentos, Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Los deseos más profundos del ser humano, reflejados en la historia de Adán y Eva. Esos anhelos más profundos de trascender, de ser como Dios, de alcanzar la eternidad, la infinitud, de alcanzar la divinidad. En Cristo, Dios nos hace partícipes de esa naturaleza divina. Sacia nuestros anhelos más profundos, nos eleva a la dignidad de los hijos de Dios. Y no es un hablar bonito, realmente nuestra naturaleza ahora participa de la naturaleza divina. Realmente somos divinizados por Cristo. Entonces Cristo, que es Dios, dice San Pablo, llegada la plenitud de los tiempos, llegado el momento culminante de la historia, cuando Dios consideró que era el momento culminante de la historia, dice San Pablo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, María. Es decir, en la plenitud del tiempo, cuando Dios consideró que era el momento perfecto de la historia, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, el que tiene poder sobre todo el mundo creado, se hizo hombre, asumió la naturaleza humana. Y en otra carta a los Filipenses, San Pablo va a decir, Él, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente su ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se rebajó a sí mismo, se hizo nada, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Asume la naturaleza humana. Dios Todopoderoso asume la naturaleza humana. Encarnándose en el vientre de María, el Dios infinito asume la naturaleza humana y rebajándose a eso, haciéndose nada con eso, se hace solidario con nosotros. Y la carne, la basar que decían los judíos, la carne humana queda glorificada, porque Dios la ha tomado. Dios ha asumido la naturaleza humana. Y al hacerse uno de nosotros y hacerse solidario con nosotros, nos eleva también a nosotros a la dignidad de los hijos de Dios. Nos hace partícipes de la naturaleza divina. Entonces nos hace que nuestra naturaleza dé un salto abismal de simples criaturas a hijos de Dios. Nos diviniza. Si se fijan en lo que podría ser una paradoja, el ser humano peca al querer ser Dios, pero cuando Dios lo reconcilia con Él, lo diviniza. Es decir, nos supera en todo, nos supera en misericordia, nos supera en amor, nos supera en bondad, nos supera en sabiduría y satisface los anhelos más profundos del corazón del hombre. ¿Y cómo se lleva a cabo esta reconciliación y esta divinización? Él, siendo Dios, se hace hombre, asume la naturaleza humana, se hace solidario con nosotros, vive la vida
como un ser humano común, en la pobreza, en lo sencillo, en lo humilde. Ahí Dios se hace hombre. Y cada año, cada diciembre, lo recordamos en Navidad, el niño Dios. Y recordamos el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre y vive la vida como un hombre, con esfuerzo, con trabajo, aprendiendo, haciéndose dependiente. Tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a ganarse la vida, tiene que aprender a caminar, todo lo tiene que aprender. Un ser humano total. Después, cuando inicia su ministerio, entonces predica la verdad que le ha sido comunicada por el Padre. La humanidad lo rechaza. O sea, él viene a los hombres, viene a los suyos, pero los suyos lo rechazan. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Vino la luz a los hombres y los hombres prefirieron las tinieblas. Así empieza el Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra, Juan 1:1. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Después más adelante dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Más a los que lo recibieron, dice San Juan, pero a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y es el prólogo, así arranca el Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra, palabra eterna del Padre. La palabra eterna del Padre se hizo carne y la palabra se hizo carne. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, todo lo que decimos en el credo, asume la naturaleza humana en el vientre de María, se encarna en el vientre de una mujer, se hace uno de nosotros. Pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa esto? Que vino a nosotros y nosotros, en lugar de recibirlo, lo matamos. Viene a los suyos no lo reciben, lo matamos. Lo matamos colgándolo de una cruz. Mas a los que lo recibieron, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. A los que lo reciben, a los que reciben a la palabra eterna del Padre, les da la potestad de ser hijos de Dios. Así lo narra el Evangelio de Juan. Es decir, que esa palabra de Dios, ese Hijo de Dios, encarnado en el vientre de María, haciéndose semejante a nosotros en todo menos en el pecado, entrega su vida por amor a los hombres, por amor a la humanidad. Viene a los suyos, pero los suyos lo rechazan. Y no obstante que lo rechacen, Él se mantiene fiel y obediente al plan divino, y entrega su vida. Cuando entrega su vida, viene por ejemplo la escena del Getsemaní, en el huerto de los olivos, el jardín del Getsemaní, que es la antítesis del jardín del Edén. En el jardín del Edén aparece la serpiente, tienta y la humanidad cae. En el jardín de los olivos, la tentación se hace presente en Jesús, la tentación, pero Jesús vence la tentación. Aún tiene como la última esperanza de que la cruz no sea el camino, porque es el horror de la cruz. Se enfrenta al horror de la muerte en cruz. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y les contaba la clase pasada de una escena de la película de Mel Gibson, donde Jesús se levanta en el huerto de los olivos después de orar y sudar sangre, recuperadas sus fuerzas, y pisotea una serpiente, haciendo una alusión a Génesis 3:15. El cumplimiento de la promesa del Génesis. Cristo asume la muerte, se enfrenta a la muerte voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, le dice a Pilato. Entonces, se enfrenta al juicio, es condenado, muere en la cruz y es sepultado. ¿Y qué decimos en el credo? Fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo eterno del Padre, la palabra eterna de Dios, encarnada en el vientre de María, ofrece su vida, es crucificado, muerto y sepultado. Muerto y sepultado, desciende a los infiernos.
desciende al abismo, desciende a la muerte, al Sheol. ¿Se acuerdan cuando vimos la cosmovisión hebrea? El Sheol es el lugar de los muertos. El Sheol es el lugar de la muerte, es el infierno. Jesús desciende a los infiernos, al abismo. Y del abismo, del infierno, del lugar de los muertos, del lugar de la ausencia de Dios, rescata al Adán, el hombre, el ser humano. Rescata al ser humano, al Adán, a ese primer hombre que había desobedecido a Dios, que había querido usurpar el lugar de Dios. Si se fijan, los óvalos, mejor dicho, del fondo, se van haciendo cada vez más oscuros. Significa que el centro de ese óvalo es el abismo, es el lugar de la muerte. Cristo desciende a los infiernos y saca entre sus hombros a Adán, al Adán, el hombre caído, el hombre derrotado por la serpiente. Lo coge en sus hombros, como el buen pastor carga a su oveja herida, a su oveja perdida. Coge sobre sus hombros ya no a una oveja, el buen pastor, sino al hombre caído, al hombre derrotado. Si se fijan, la imagen de Jesús tiene los signos de los clavos en las manos. Es decir, acaba de ser crucificado, acaba de morir crucificado. Desciende a los infiernos, rescata al Adán, y el Adán es rescatado, es sacado del abismo, del Sheol, del lugar de los muertos, por Cristo. Y en él toda la humanidad. Él es el representante de toda la humanidad caída. En él toda la humanidad es rescatada del abismo. Y su mirada, si se fijan en los ojos, su mirada ya no es solamente la mirada del ser humano, ya no es solamente la mirada del Adán, ahora es también la mirada del Cristo. Es decir, ya hay una unión de las naturalezas humana y divina. Ya es un solo ojo, comparten el mismo ojo el Adán y el Cristo porque lo ha rescatado y lo ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Ahora ve con los ojos del Cristo. Ahora el hombre viejo ve con los ojos del Cristo, de un hombre nuevo. Si se fijan, se está sosteniendo sobre una cruz y tiene en sus pies también los signos de los clavos. Entonces lo rescata y luego resucita al tercer día, significando que ese hombre caído ahora ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina y está llamado a resucitar con él, a resucitar con él, a tener un cuerpo ahora glorioso, resucitado. Ahorita los únicos cuerpos gloriosos resucitados que hay en el cielo, humanos, son dos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan quiénes son? Jesús y María. Son los únicos dos cuerpos humanos glorificados, resucitados en el cielo. Todos los demás estamos aguardando el día de la resurrección. Pues esto es lo que nos quiere dar a entender este logotipo del jubileo de la misericordia, misericordiosos como el Padre. ¿Cómo es de misericordioso el Padre? Que envía a su Hijo a rescatar al abismo de la muerte a la humanidad. En Adán estamos todos. Toda la humanidad está representada en ese Adán. También el color amarillo o dorado tiene que ver con eso. En la iconografía se usa para marcar la divinidad, la trascendencia. Aquí tengo mis iconos. Sí. De hecho, hay toda una explicación de cada signo, ¿verdad? De cada signo. Sí, se leen los iconos. Uh-huh. Sí, sí, sí. En realidad el icono es teología. Es una manera de escribir teología mediante el arte, mediante la belleza, mediante el signo. Porque el signo, el símbolo, sirve para profundizar en el misterio, para contemplar el misterio. Pues ese es Cristo que desciende a los infiernos y rescata al Adán, al hombre caído, y en él a toda la humanidad, la redime. De hecho, hay una homilía que se suele leer en el Sábado Santo sobre el santo y glorioso sábado. Es una antigua homilía y ahí se nos expresa con este lenguaje teológico y poético la relación entre Adán y Cristo. El primer hombre cae y el hombre nuevo
triunfa. El primero que cae ante la tentación y el segundo que vence a la tentación. En el primero, en el que todos mueren, y el segundo, en el que todos viven. De manera que los padres de la iglesia siempre hacen esta distinción. El primer Adán y el nuevo Adán. Y en ese mismo sentido tenemos a la primera Eva y a la segunda Eva o a la nueva Eva, que es María. La iglesia desde el principio han visto en Adán y Eva una prefigura que va a tener su cumplimiento pleno en Cristo y María. Como vimos cómo el Génesis va cobrando sentido a la luz del libro del Apocalipsis, así la historia de Adán y Eva cobra sentido a la luz de Cristo y María. De hecho, en esta antigua homilía sobre el santo y glorioso sábado se nos plantea también la relación entre el jardín del Edén y el jardín de los olivos, entre el árbol del fruto prohibido y el árbol de la cruz. Dice, este texto de autor desconocido lleva siglos de tradición dentro de la Iglesia Católica y narra el descenso del Señor a los abismos. Se le conoce como antigua homilía sobre el glorioso y santo sábado y es precisamente leída en el oficio de tinieblas durante la celebración del sábado santo. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama dirigiéndose a todos, mi Señor está con todos vosotros. Y responde Cristo a Adán, y con tu espíritu. Y tomándolo de la mano lo levanta diciéndole, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo. Por ti y por todos estos que habían de nacer de ti, digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadenas, salid, y a los que estaban en tinieblas, sed iluminados, y a los que estaban adormilados, levantaos. Yo te lo mando, despierta, tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos, levántate, mi efigie, tú que has sido creado a imagen mía, levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, yo que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y aún bajo tierra, por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisiaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz. Por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz y la lanza penetró en mi costado. Por ti, de cuyo costado salió Eva mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo, en cambio, te coloco ya en el paraíso, sino en tronos en este. Te prohibí comer del simbólico árbol de vida, mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y mansiones,
a tu disposición el tesoro de todos los bienes y preparado desde toda la eternidad el reino de los cielos. Hasta ahí. Muchas gracias. Hasta se me Por puso nada. la piel de gallina, ¿verdad? Sí. Son impresionantes esas palabras, son imponentes. Hay pinturas muy bonitas, ahí les pasé un link donde hay una de cuando desciende a los infiernos, pero hay muchas muy bonitas. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí se fijaron cómo estas palabras de Jesús a Adán, despierta tú que duermes. Es decir, no considera que está muerto, no está muerto, no está aniquilado. Duerme, despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. Despierta tú que duermes, porque no fuiste creado para la muerte, sino para la vida. Ya no solamente te regreso al paraíso, sino al trono celestial, para que los ángeles te adoren en calidad de Dios. No solamente es la restauración de la gracia original, es la elevación a la naturaleza divina, algo que ni los ángeles, ni siquiera los ángeles participan de la naturaleza divina. Los ángeles no se pueden bautizar. Por eso hay una tradición también que cuenta la historia de la caída de los ángeles y según esta tradición, lo que se le presenta a los ángeles es que Dios se hace hombre, se hace un ser humano y que lo tienen que adorar. Tienen que adorar a Dios hecho hombre. Y los ángeles que no están dispuestos a adorar a Dios hecho hombre, se rebelan contra Dios. Se rebelan contra Dios porque ha elegido la naturaleza humana para hacerse uno de ellos. O sea, de lo que están en contra es del ser humano, de que el Dios Todopoderoso se rebaje a la naturaleza humana y que la naturaleza humana vaya a ser elevada a la naturaleza divina, a la participación en la naturaleza divina, algo que ni siquiera ellos iban a poder hacer. Y a esos seres humanos les iban a tener que servir, ponerse al servicio de los seres humanos. Esa fue la gran prueba, según esta tradición, incluso para los ángeles, porque son superiores a nosotros, son seres espirituales, superiores en conocimiento, superiores en virtudes, superiores en capacidad de amar, y sin embargo se iban a tener que poner al servicio del ser humano, una criatura corrupta que es débil, que no está a la altura de los ángeles. O sea, somos muy inferiores a los ángeles. Aunque va a decir el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Mira, lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Es el Salmo 8. Amable el salmista diciéndonos un poco inferior a los ángeles. Pero ese poco es un mucho inferior a los ángeles. Y lo coronaste de gloria y majestad al ser humano. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Eso que se pregunta el salmista es lo mismo que se preguntaron los ángeles. ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es ese ser humano para que le des poder? Y ahí viene la soberbia y la rebelión de los ángeles. Bueno, de algunos de los ángeles según esta antigua tradición. Ahí está, mira, el descenso de Cristo a los infiernos, ¿verdad? Muy bien, hermoso, ¿verdad? Y ahí está todo el Sheol. Y esta me imagino que es Eva, ¿verdad? Sí, es Y la serpiente pisoteada también, persiguiéndole el talón. Muy interesante. Pues muchas gracias. Bueno, que se puede resumir todo en que somos hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo, exactamente. La máxima expresión, ¿verdad? La que vamos a llegar al final del curso. Somos hijos en el Hijo, exactamente. Así es. Muchas gracias.